Te invitamos a conocer Radio Amor de Cristo, una radio cristiana en donde podrás encontrar prédicas, reflexiones, música y más. Búscanos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube por Radio Amor de Cristo. ¡Te esperamos! Alabanza y la adoración.
El mensaje de esta mañana lo encontramos en la segunda parte que corresponde al mensaje anterior, que es la parábola de los talentos. Lo ubicamos en Mateo 25, 14 al 30. Así que le voy a pedir a mi hermana que nos lea Mateo 25, 14 al 30. Amén. Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tener la gran oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra. Señor, haznos meditar y aplicar en nuestra vida lo que vamos a escuchar, que nos sirva como advertencia para tenerlo presente en el caminar de cada día, a fin de estar siempre preparados para tu venida, Señor. Nos encuentres laborando, trabajando en tu viña como tú lo has mandado, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. En el mensaje anterior, en la primera parte de ser un siervo fiel, hablamos de que el Señor llamaba a sus siervos y le había confiado 5 talentos a uno, a otro le confió 2 talentos y al otro 1 talento. A cada uno conforme a su facultad, o sea, la autoridad que él tiene, a su decisión. Y luego él se va lejos. Así que esta parábola de las 3 personas son siervos de su señor o de su amo, lo cual se interpreta como que eventualmente los 3 son cristianos. El siervo que recibió 5 talentos, dijimos,
fue a trabajar inmediatamente. Estamos recordando. Hallamos aquí un sentido de entusiasmo, porque él parte rápidamente a trabajar. El que recibió 2 talentos hace lo mismo que el siervo anterior, el de los 5 talentos. Sale inmediatamente a trabajar y va a ganar 2 talentos más. Es decir, ambos, el de 5 talentos y el de 2 talentos, tienen una ganancia del 100% de utilidad. Por eso su amo los felicita, diciendo que en lo poco han sido fieles, sobre mucho le va a dar autoridad, y les dice que entren en su gozo. Tanto el hombre de los 5 talentos como el que tenía 2 talentos recibieron exactamente la misma recompensa, indicando que esta no se basa en la fidelidad, ¿cierto? Se basa en la fidelidad y no en los resultados. Jesús con estas parábolas enseña que los cristianos fieles dan fruto y serán siempre puestos en autoridad en su próximo reino, cuando Él venga a terminar el inicio del reino que Él inició cuando vino, ¿cierto? Y estuvo en medio de su pueblo. Y que van a gobernar junto con Él. Enseña que no todos los cristianos serán puestos en autoridad para gobernar y que habrá diferencias en autoridad según las obras que cada uno haya hecho después de recibirle. Así que después de mucho tiempo, dice ahí en el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pasó un tiempo, no sabemos cuánto. Nosotros también estamos esperando su pronta venida. Esta parábola es el llamado de Jesús a los fieles a esperar, como lo estamos haciendo nosotros hoy, activamente su regreso. Pues será el momento que nos va a preguntar, cuando Él haga el juicio de las obras del Cordero, no la cantidad de lo que hicimos, no la cantidad de obras que pudimos haber hecho, sino cuál fue la fidelidad que tuvimos al realizar estas obras que fueron encargadas por Él. Pero si resulta que somos personas que se nos dio solo un talento, nos dio solamente un talento, Dios espera que, aún así, seamos fieles, precisamente en esa labor que nos ha confiado. Lo que permanecerá eternamente será escuchar la voz del Señor, reconociendo la fidelidad de nosotros y aprobando nuestra labor de toda una vida. Ahora, si nos vamos a los versículos 24 en adelante, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te reconocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. El caso del tercer siervo es totalmente distinto. Pues, al rendir cuentas, el siervo declara que como él sabía que su amo era duro y ciega donde no siembra, tuvo miedo. Y en lugar de utilizar el talento que se le había encomendado para rendir más fruto, lo mantuvo escondido sin utilizarlo. Nótese que la comparación con los 2 siervos primero, el que tuvo 2 talentos y 5 talentos, es totalmente radical, ya que el siervo que no dio fruto como los otros 2, que sí dieron fruto, tuvo exactamente lo mismo, es decir, el mismo tiempo para dar fruto y tuvo los recursos y los talentos para dar fruto. Tuvo las mismas condiciones de los otros 2. Entonces él le dice en el 24, ¿cierto? Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Hombre duro, le dice. Al dar esta caracterización, difamó a su señor, presentándolo como un hombre cruel y oportunista, que cegaba y recogía donde no tenía derecho a hacerlo.
Eso fue lo que le estaba diciendo en el fondo. Este siervo perezoso, o sea, un siervo dejado, ocioso, flojo, no representa a un genuino creyente, porque es obvio que nunca conoció realmente a su maestro. Nunca lo conoció realmente, porque si no se habría dado cuenta. Así que le dice en 25, 26b, ¿cierto? Por lo cual tuve mío y fui a escondir un talento en la tierra, que tiene lo que es tuyo. ¿Sabías que segaba donde no sembraba y que recogía donde no esparcía? El Señor, al repetir las palabras que había dicho este siervo infiel, porque repite sus mismas palabras, no estaba él reconociendo que él estaba fuera, ¿cierto?, de sí. Simplemente estaba usando sus propias palabras para condenarlo. Condenó al siervo por sus propias palabras. Este siervo no aplicó el principio bíblico. Eclesiastés 3:7 dice, tiempo de callar, tiempo de hablar. Si el siervo creía que su señor era realmente como él lo había descrito, tenía una razón poderosa para no ser perezoso. Con mayor razón tenía que salir a producir fruto y generar una utilidad para su señor. Entonces, lo que pasa es que no conocía a su amo verdaderamente, porque en caso contrario, pudo nuevamente haber recordado lo que dice la Escritura en el mismo Eclesiastés 12, en los 2 últimos versículos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente, dice, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Para eso está la palabra de Dios, para que la tomemos y la apliquemos cada día en nuestra vida. Este siervo infiel dice que tuvo miedo, un miedo cobarde, miedo muy propio del hombre común, que lo llevó a permanecer inútil, habiendo tenido tiempo de arrepentirse y ponerse a trabajar, no lo hizo. Porque Cristo mismo dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quizás pudo haber tenido miedo de predicar el Evangelio, como pasa con muchos por diferentes situaciones que se pueden vivir. Persecución de la iglesia, por existir prohibición de evangelizar en el país donde se vive. Hay muchas razones. Pero el Señor Jesús también nos dijo, y debemos recordar ahí en Lucas 10, y he aquí yo os envío, dice, como corderos en medio de lobos. Así que nosotros sabemos las condiciones, porque tenemos la advertencia de nuestro Señor, que cuando nos toque salir, predicar, vamos en medio de lobos. Así, pero si uno es un verdadero hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, no puede tener, sentir y practicar la cobardía espiritual. Pablo fue muy claro en esto cuando le hablaba a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, sino poder. Dios nos ha dado poder, nos ha dado amor y dominio propio. Eso es lo que Pablo le está alentando a Timoteo. Entonces, el problema de este siervo infiel, que tuvo tiempo y talento, no fue que dio poco fruto. Definitivamente no dio ningún fruto. Nada, absolutamente nada. Y esto es un pecado de omisión o no querer hacer lo que está establecido. Por eso el apóstol Santiago ahí en 4:17 es claro. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado.
Así que en el 29, ¿qué encontramos? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Los destinatarios de la gracia divina, como nosotros, heredan innumerables bendiciones, junto con la vida eterna y el favor de Dios. Dios ahora lo que espera de nosotros es que respondamos proclamando atrevidamente el Evangelio, aun cuando enfrentemos peligros. Los cristianos también tenemos una obligación para sostener y defender lo que es correcto en este mundo, lo que es honesto, lo que es decente ante los demás. Tal vez no es la humildad la que Jesús ataca aquí, en esta parábola, sino la timidez, especialmente la timidez para proclamar el Evangelio. Por esto Pablo es claro cuando dice en Romanos 2:4, ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo ahí es muy claro. Así que no debemos ni podemos aferrarnos al carácter vil y transitorio de este mundo. Porque el carácter vil de este mundo son como aquellos que actúan con gran maldad, de un modo bajo, ¿cierto? Despreciable, sin escrúpulo alguno. Porque si nosotros lo hacemos así, terminaremos perdiendo finalmente todo lo que tenemos. Por eso es claro el Señor Jesús en el Evangelio de Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. El que ama su vida, la perderá. La vida temporal, la que llevamos aquí ahora. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Es muy claro el mensaje del Señor. Así que este tercer siervo tenía un gran potencial de bien. ¿Qué falló en él al no desarrollarlo por su timidez y egoísmo? Y hemos escuchado también y leído en su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida del creyente? Y si no lo hacemos, entonces recibiremos lo que dice en el Evangelio de Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, dice. No hizo conforme a la voluntad de su Señor. Va a recibir muchos azotes. Muchos. Así que la parábola nos muestra en este tercer siervo, es decir, a un cristiano que no dio fruto. Es un siervo malo y negligente, perezoso y holgazán. La ironía es que este siervo, preocupado solamente por su seguridad personal, pierde esa seguridad por su falta de voluntad para tomar siquiera el más pequeño riesgo o para realizar el más pequeño esfuerzo. La gracia, hermanos, queridos oyentes, la gracia cuando se emplea sobreabunda, la gracia de Dios. El caso cuando llevamos el Evangelio a otro. Pero la gracia enterrada es estéril. ¿Por qué? Porque no beneficia a nadie. Nadie se beneficia si guardamos la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Así que un cristiano silencioso se puede sentir seguro. Bueno, total, yo estoy a salvo, así que me quedo tranquilito. Pero un cristiano no está en este mundo para eso. ¿Por qué? En Marcos 16:15 es claro. Y el Señor les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Asimismo, esta parábola demuestra que los cristianos silenciosos, que no salen o no practican su fe, realmente no están seguros a pesar de todo. Especialmente si somos personas que nos pasamos escuchando sermones tras sermón todos los domingos, año tras año, y no ponemos nunca en práctica lo que Dios nos enseña. Así que tengamos presente lo que dijo el Señor Jesús, ahí en Mateo 10:39.
El que hallara su vida, la perderá. Y el que perdiera su vida, a causa de mí, la hallará, dijo el Señor. Por esto también Pablo aconseja en 2 Corintios 2 Corintios 13:5. Examinaos, dice, a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, dice, a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Finalmente, lo trágico de esta parábola es que el siervo con un talento pronuncia su propio juicio. Solamente le da al Señor su diminuta y miope visión de lo que él podía apreciar. Por eso, en el versículo 29 dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Espero que usted no sea como uno de aquellos que se atrevieron a decir, luego de escuchar las cosas que el Señor Jesús les habló en la sinagoga, enseñando en Capernaum, en Juan 6. Aquí vamos a ver solamente el versículo 60. Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? La verdad es que el Señor Jesús no fue tan popular durante su ministerio, pues muchos tomaban por ofensa sus enseñanzas, en las cuales él reiteraba del peligro de caer al infierno por estar o reincidir en el pecado, lo cual era un tema recurrente en sus predicaciones. Así que el Señor Jesús hablaba mucho del arrepentimiento y del andar en el camino de obediencia a Dios y a sus mandamientos. Así que, finalmente, como reflexión y aplicación práctica para nuestra vida diaria, ¿qué podríamos rescatar de esto? Que este pasaje nos recuerda que vendrá un tiempo cuando la gente será llamada a cuenta por sus acciones. Ahí en Mateo 25:15, ¿cierto? Hablando de los talentos, la parábola de los talentos, ¿qué advierte? Que el lugar y servicio al creyente en el cielo va a depender de la fidelidad de su vida al Señor y de su servicio, de lo que hizo acá mientras estaba en este cuerpo. Los talentos representan sus capacidades, su tiempo, sus recursos, sus oportunidades para servir a Dios mientras está en la tierra. Dios considera estas cosas como un depósito que el creyente es responsable de administrar de la manera más sabia posible. Lo que cada creyente reciba en el futuro reino de Dios dependerá de lo que hoy posee en este reino. Así que, hermano y hermana, su posición y su herencia en el cielo futuro será en relación a la actual dedicación a los caminos de Dios que hoy tiene y al reino de Dios. Y esto lo podemos aclarar en otro pasaje. Lo vamos a buscar en Lucas 22, de los versículos 24 al 30. Lucas 22, versículos 24 al 30. Hermana. Lucas 22, versículo 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono, juzgando a los 12 tribus de Israel.
Amén. Amén. Esta es palabra de Dios. Así que este pasaje, el ser verdaderamente importante en el reino de Dios es cuestión del espíritu y del corazón, de cada uno. Se puede apreciar en la persona que expresa su fe y amor a Cristo. Uno lo puede apreciar en las personas. Ve su humildad sincera. Por eso Pablo nos advierte, ¿cierto? Y nos dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está la condición, ¿cierto? Cómo uno debe ser, con deseos de servir a Dios y al hombre, sin importar si me consideran a mí importante o no. Lo importante para mí es que sea considerado en el reino de Dios. Así que debe entenderse que el ser mayor no es cuestión de posición que hoy tengo, ni del oficio que hoy tengo, ni del liderazgo, ni del poder, ni de la influencia, ni de mis títulos universitarios, ni de la fama que puedo tener o capacidad, o de las grandes realizaciones que he hecho, ni el éxito, no. No es tanto lo que uno hace, ¿cierto? Para Dios como lo que uno es en el espíritu delante de Dios. Porque Dios mira el interior del hombre, no mira lo externo, mira el corazón del hombre. El que de veras es mayor le da importancia a lo que realmente es trascendente. Es decir, la fe, el carácter piadoso, la sabiduría, el dominio propio, la paciencia y el amor. Todo fruto del Espíritu. De Gálatas 5, 22, 23. Para él es importante amar la justicia y odiar la maldad, como lo hizo Cristo. Así que para ser el mayor se precisa amor sincero a Dios y a sus semejantes, consagración y fidelidad a Dios en el lugar que Él lo coloque a uno. Donde uno esté, tiene que tener amor sincero, consagración y fidelidad. Por eso, delante de Dios, el mayor, dice, en su reino es el que le da más importancia al amor hacia Él y a la dedicación a su palabra revelada. Así que, como dice Pablo en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La consagración mejora los resultados del que trabaja en la obra de Dios, pero solo donde Dios te ha puesto y conforme a los dones que Dios te ha dado, los dones espirituales. Así que Pablo sigue ahí el mismo Romanos 12, pero ahora en el versículo 13 en adelante. Digo pues, dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pablo es muy claro en indicarnos los dones. Y finalmente en el 29 dice, porque en Mateo 25, 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Dios nos asignó un reino. El Señor Jesús prepara un reino para sus creyentes fieles. Él mismo ha establecido ese reino. Él, los discípulos de Cristo, no debemos esperar gloria, hermanos y hermanas, gloria, ni poder terrenal en esta época. No es para nosotros. Dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Nosotros no esperemos que nos den gloria en este mundo. No estamos para eso. La gloria la vamos a recibir y el reconocimiento y vamos a entrar en el gozo del Señor en la era venidera, cuando el Señor nos lleve a su reino eterno. Oremos, hermanos. Vamos a la oración. Si tú eres un alma que ha escuchado esta mañana este mensaje de Dios, pero no conoces al Señor en tu vida, nunca has tenido una relación personal con Él, te invito a que repitas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento por la vida que he llevado hasta hoy alejado y apartado de ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me comprometo a seguirte el resto de mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Señor, tú tienes el poder. Tú eres nuestro Padre. Protégenos, Señor, bajo tus alas maravillosas de protección. Cuídanos como la niña de tus ojos, para que nos libres del mal de este siglo. Líbranos de los hombres y mujeres que a través de la mentira, a través del robo, del engaño, de la hechicería, del conjuro, de la envidia, del asalto, del tráfico y de tantas cosas nos quieren dañar. Acuérdate de los que se han alejado de medio nuestro. Tráelos con amor, tráelos con cariño, regrésalos al redil, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas. A ti sea siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque tu sangre nos ha salvado y con tu poder nos has transformado nuestra vida. Por eso te damos la gloria, por reconocer que tú eres maravilloso, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén. Dios del universo, de cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas.
las alturas. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Temprano en la mañana yo celebraré la luz. Si las tinieblas me rodean, de noche te invocaré. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo. Dios de toda creación, Dios de toda creación. Aleluya, aleluya, Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo. Precioso Dios, cambia mi voluntad. Padre, te canto, canto. Los cielos cuentan de tu majestad.